Nunca imaginé que una simple traducción cambiaría mi vida, la mujer de limpieza lo demostró. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, cargado de ese sentimiento que se apodera de ti antes de una tormenta. Fue un martes cualquiera, y yo, perdida en mi mundo, no podía imaginar que todo lo que creía seguro se desvanecería en un instante. Era la hora del café, el sonido de las tazas chocando era casi un mantra en la oficina. Mientras me sentaba con Pablo, mi compañero de trabajo, noté a Claudia, la mujer de limpieza, haciendo su ronda. Siempre la veía como un fantasma en el fondo de mi rutina diaria, pero ese día, su mirada capturó mi atención. Había algo diferente en su expresión. Una chispa intensa, como si conociera un secreto oscuro. Mis manos temblaban poco a poco y me preguntaba qué pasaba. La conversación giró en torno a proyectos y tareas. Sin embargo, mi mente se distrajo, observando a Claudia. Estaba traduciendo algo. Me acerqué y vi unas hojas amarillentas. Frases rápidas en un español antiguo. Cada palabra resonaba en mi pecho. Me recordó a historias que había escuchado de niña, leyendas de un pasado enterrado. ¿De qué se trata eso?, pregunté, casi sin aliento. Ella se detuvo, su mirada se oscureció como si hubiera encendido una luz en medio de la noche. No es para ti, dijo en voz baja, pero su tono tenía un peso que me aplastó el pecho, un escalofrío recorrió mi espalda. De pronto, sentí que ese instante significaba más. Algo inexplicable. Decidí seguirla, la intriga me dominó. Cada paso parecía un viaje hacia un misterio que jamás debía haber tocado. Al salir, la vi escondiendo el papel en su carrito. Su mirada se encontró con la mía un segundo más, suficiente para hacer una advertencia, pero lleno de preguntas. Justo antes de que se marchara, me agarró del brazo. «Puedes cambiarlo todo», susurró. Y en ese instante, las lágrimas se asomaron a mis ojos. Entré en un mar de confusión, los días siguientes pasaron como una sombra. No podía quitarme esa frase de la cabeza. Puedes cambiarlo todo. La vida en la oficina continuaba sin alteraciones, pero dentro de mí, un nuevo caos estaba por desatarse. Entonces un extraño mensaje me llegó. Nos encontramos a la medianoche, en el parque. Sin firmar. Sin aviso. Una llamada a lo desconocido que me hizo ir a toda prisa. Antes de que pudiera procesar la decisión, me vi de pie en la oscuridad del parque, nerviosa, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una conexión entre esas palabras y los documentos que había visto? De pronto, vi una sombra moverse entre los árboles. Era ella. Claudia se acercó lentamente. El frío de la noche se sentía más intenso. Lo que descubrí cambiará todo, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Descubrir qué? ¿Cambiar qué? La incertidumbre me invadió mientras una mano helada de ansiedad se apoderaba de mí. Justo cuando pensaba que me lo diría, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Un crujido en las ramas. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Quién estaba ahí? Mi instinto me decía que esto había alcanzado un punto de no retorno. Claudia se giró bruscamente, y su rostro se volvió pálido como la luna. En su mirada, vi el mismo terror que sentía yo. «¡Corre!», grité, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre nosotras. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El sonido de pasos apurados resonó en mi mente como un eco de advertencia. Me giré,
tirando de Claudia hacia mí, mientras la figura en la oscuridad se acercaba con una determinación escalofriante. Las sombras parecían cobrar vida propia, engullendo la luz de la luna que, acto seguido, desvanecía nuestro refugio. «Sigue corriendo», grité, mis instintos de supervivencia tomando el control. Nos adentramos en el laberinto del parque, la adrenalina fluyendo como un río salvaje en nuestra sangre. Cada respiro se convirtió en un lujo, cada latido en un recordatorio de que el peligro acechaba. Nos ocultamos tras un arbusto espeso, nuestras respiraciones entrelazadas en un murmullo nervioso. ¿Quién era?, preguntó Claudia, su voz temblorosa revelando el shock que ambas compartíamos. No lo sé, respondí, intentando escuchar más allá del sonido de nuestros corazones desbocados. Pero debemos averiguarlo. El silencio era agobiante, un breve respiro que sin embargo se sentía tan pesado como el acero. Una voz resonó a lo lejos, una risita burlona. ¿Creen que pueden esconderse de mí? Era un tono que inspiraba un miedo visceral, como si el propio bosque conspirara con él. Claudia me miró, los ojos inundados de preguntas sin respuesta. El mensaje lo que había escrito no debería haberlo tocado. Su voz se desvaneció, ahogada por un nuevo grito que sacudió el aire. Algo dentro de mí, un deseo profundo de protegerla, me empujó a actuar. No puedo dejarte aquí, dije, mi decisión brotando con la urgencia del momento. Necesito saber qué está pasando. Necesitamos un plan. Sin esperar respuesta, tiré de su mano y corrí hacia una zona más iluminada. La esperanza es una bruma fugaz, pero en ese instante, la sentí. Salimos de entre los arbustos y encontramos un pequeño camino que cruzaba el parque. La luna iluminaba ligeramente el sendero y, por un momento, todo parecía en calma. «¿Y si nos atraparan?», murmuró Claudia, sus ojos grandes rebosantes de indefensión. La fuerza de su mirada abrumaba, y en el fondo, me preguntaba si habíamos tomado la decisión equivocada. Debemos creer, Claudia. Hace poco, tú dijiste que podía cambiarlo todo. Quizás esto sea parte de eso, le dije, pronunciando las palabras con más convicción de la que realmente sentía. Pero en lo más profundo de mi corazón, supe que no solo se trataba de un asunto de traducción, era un cruce de destinos. Mientras continuábamos, una idea tomaba forma en mi mente, una chispa de audacia por la que había estado buscando. ¿Dónde están esos papeles que estabas traduciendo? La pregunta nos congeló en el tiempo. ¿Qué significaban? ¿Qué implicaban? Claudia dudó, su mirada se tornó melancólica. Historias de personas perdidas, secretos de familias enteras, un mundo que nunca debió ser olvidado, dijo, su voz casi un susurro. Eran advertencias, sobre un pasado que perseguía a quienes se atrevían a recordarlo. Y allí, en la vulnerabilidad de sus palabras, vi algo más que temor, vi una conexión profunda, un hilo que entrelazaba nuestras soledades. Antes de que pudiera procesar esos sentimientos, un sonido cercano irrumpió en nuestras cavilaciones. La figura oscura emergía del bosque, más definida esta vez, con una sonrisa burlona que en ese instante se convirtió en la manifestación de todo lo que temíamos. ¿Cierto que estaban escondidas en tu pequeño juego, señoras?, soltó, disfrutando de nuestra angustia. Ahora estáis atrapadas en un relato que no elegisteis, pero que debéis vivir. La adrenalina se disparó, y las palabras de Claudia resonaron en mi mente como un tambor. Puedes cambiarlo todo. Pero, ¿cómo? Un impulso febril me arrastró. Le apreté la mano, sintiendo que era momento de enfrentar la tormenta. En un arrebato de coraje, le dije, Claudia, dime lo que tienes. No podemos quedarnos aquí. El hombre se rió, sus ojos brillando con una locura inquietante. Claudia se acercó a mí, definiendo nuestra conexión. El secreto está en la verdad, y esta verdad nos puede liberar, me susurró, pero el peligro se acercaba rápidamente. Con un último empujón de valentía, grité, dinos la verdad. La figura dejó de sonreír, su mirada se oscureció y, con una voz profunda, respondió, la verdad no siempre es lo que parece. A veces, es el lazo entre el pasado y el futuro, y depende de vosotros saber cómo atarlo.
Y entonces, la oscuridad nos envolvió, el misterio de lo que no sabíamos pesando sobre nuestros hombros. Sin aviso, todo se detuvo, un chirrido y luego una luz cegadora nos rodeó, llevándonos a un abismo de incertidumbre. Justo cuando pensaba que sería el final, una imagen se proyectó frente a nosotras, revelando secretos que jamás imaginé. Las imágenes danzaron ante nuestros ojos, colores y formas que parecían fluir como un río de memorias. De repente, la luz se estabilizó y lo que antes era un caos se transformó en una escena vívida. Ante nosotras, una mujer mayor, con canas como hilos de plata, se encontraba de pie en un salón polvoriento. Su expresión era grave, sus manos temblaban al sostener un viejo libro desgastado. No esperaban esto, ¿verdad?, susurró la figura del bosque, no más que una sombra maliciosa en el horizonte. La mujer no podía escucharlo. Ella estaba atrapada en su propio tiempo, sus ojos fijos en las páginas que le revelaban una historia oscura. ¿Quién es?, pregunté, llevándome la mano a la boca, incapaz de apartar la mirada de la proyección. Ella es Amelia, respondió Claudia, su voz un eco de reconocimiento. Conocí su historia, la traduje. Amelia, al parecer, era más que un simple personaje del pasado, había sido una mujer con un destino trágico, marcada por las decisiones de los que vinieron antes que ella. Lo que me había dicho Claudia sobre secretos de familias enteras resonaba en mi mente. Era cierto, las decisiones no se trataban solo de la mujer anciana, sino de un legado que arrastraba a quienes venían después. El hombre del bosque se acercó más, su risa reverberando como un mantra oscuro. La verdad está en los ecos de sus decisiones, y vosotros, chicas, estáis a punto de descubrir que lo que ha sido olvidado no permanece inerte por mucho tiempo. Amelia, con la voz temblorosa, comenzó a hablar, narrando su historia. Cada palabra era un golpe emocional, una tabla de hundimiento en un mar de traumas. Hablaba de amores perdidos, de promesas rotas y de la angustia de un secreto que nunca debió ser revelado. Con cada sílaba, sentía que la conexión entre ella y nosotras se intensificaba, como si el dolor del pasado resonara en nuestros corazones. Claudia, murmuré, mi mente desenfrenada intentando entender. Ella no solo tradujo sus palabras, ella las vivió. Es posible que podamos cambiar lo que sucedió, tal vez, me respondió, su mirada fija en la proyección. Pero significa enfrentarnos a lo que realmente somos y a lo que hemos permitido que nos persiga. Las luces comenzaron a parpadear y la figura oscura parecía absorber todo lo que había ocurrido. Una oscura risa resonó, desbordándose sobre la fragilidad de la escena. ¿Creen que tienen el control? La historia se repite, como siempre lo ha hecho. Todo lo que habéis visto es solo un camino que lleva de vuelta a mí. El miedo me aprisionó, pero antes de que pudiera reaccionar, una claridad se apoderó de mí. Con la luz titilando, se me ocurrió una idea fugaz, un destello de esperanza. No se trata solo de escapar. Se trata de enfrentar la verdad, de romper el ciclo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Claudia, sus ojos incendiándose de posible comprensión. Debemos encontrar un modo de liberar a Amelia. Si cambiamos su historia, quizás al hacer esto, podamos también liberarnos. Claudia acarició su rostro, como si sintiera el peso del tiempo y la responsabilidad de nuestras palabras. Tienes razón. Necesitamos tocar el corazón de la historia. Pero, ¿cómo? La figura no nos dejará tan fácilmente. La risa siniestra volvió a resonar, llenándolo todo con una amenaza tangible. No tenéis idea de lo que está en juego, y de que cada intento que hagáis solo alimentará lo que ya ha sido dictado. La historia no es como una traducción, no se puede cambiar con simples palabras. Con cada frase, cada intento de desmantelar su control, el aire se volvía más pesado. El sonido de un reloj antiguo resonó, marcando el paso del tiempo que parecía ralentizarse. No tengo miedo, declaré, dando un paso al frente, decidida. No voy a permitir que el destino de otras personas ahogue el mío. Con eso, un silencio sobrecogedor se extendió. Un túnel de posibilidad se abría ante nosotras, y en lo profundo de mi ser, sabía que eso era solo el comienzo. La imagen de Amelia seguía ahí, vulnerable,
pero no derrotada. Así, con cada palpitación, un chispazo de determinación se encendía en nosotras. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vi una figura familiar desdibujada en la distancia, un eco de mi propia historia que se entrelazaba con la suya. Y con esta revelación, sentí que el tiempo y el espacio giraban a nuestro alrededor, un ciclo inevitable que solo podría ser deshecho si estábamos dispuestas a desafiarlo. Claudia, no voy a huir. Nos enfrentaremos a lo que venga, dije, mi voz firme aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Las sombras del bosque se arremolinaban a nuestro alrededor, pero en lo más profundo de mí, sabía que había esperanza. Juntas, teníamos el poder de cambiar el rumbo, todo estaba listo para estallar en un nuevo conflicto, el tipo que tenía la capacidad de cambiar no solo el destino de una mujer olvidada, sino el destino de nuestras vidas enteras. Con un último vistazo a la imagen de Amelia, comprendí que había mucho más de lo que se había revelado y que cada paso hacia adelante era un paso hacia la verdad que cambiaría todo. Y al dar ese paso, una sensación inquietante se desató en el aire. La figura oscura comenzaba a moverse, despertando su lado más amenazante. El enfrentamiento que había invocado se acercaba, y el eco de mi determinación resonaba en las sombras. ¿Podríamos descubrir qué verdad era la que nos liberaría antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras comenzaron a cobrar forma, desenmascarando el rostro del hombre que había intentado mantenernos prisioneras en una narrativa de miedo. Su sonrisa, afilada como un cuchillo, parecía burlarse de nuestra resolución. ¿Creen que pueden cambiar la historia? Esta no es solo una historia, es una prisión construida por las mismas cadenas que arrastran a Amelia. El aire vibraba con tensión mientras la oscuridad se espesaba a nuestro alrededor. Cada palabra del hombre era como un eco que reverberaba dentro de mí, recordándome lo que estaba en juego. No solo luchábamos por Amelia, también luchábamos por nuestra propia libertad, por romper el ciclo que nos mantenía atadas al dolor de generaciones pasadas. No podemos retroceder, dije, más para convencerme a mí misma que a Claudia. Sin embargo, su mirada mostraba el mismo fuego que ardía dentro de mí. Había una parte de ella que sabía que esto era más grande que nosotras. Era un legado, el peso de la historia que necesitábamos desenterrar. Amelia seguía en su trance, el libro desgastado abierto ante ella, pero su voz sonaba cada vez más fuerte, resonando en nuestros corazones. No puedo resistir el peso del secreto. Mis elecciones me han llevado a este momento, a este lugar, Amelia, grité, sintiendo una conexión palpable. Eres más que las decisiones de tu pasado. No dejes que la sombra te consuma. El hombre del bosque vaciló, como si nuestra atracción a Amelia lo intimidara. Su sonrisa se desvaneció por un instante, revelando un destello de incertidumbre. Era como si supiera que el poder de la unión podía desafiarlo. Debemos sacar a la luz la verdad que has escondido, dijo Claudia, colocándose a mi lado. Amelia, cuéntanos sobre tu secreto. Libérate del miedo que te ha mantenido cautiva durante tanto tiempo. Las palabras de Claudia calaron hondo en el corazón de Amelia, que alzó la vista, sus ojos reflejando una lucha interna, un empujón hacia la libertad que estaba a un paso de alcanzar. Hay algo que nunca conté, un amor que arrastré como un ancla. La escena comenzó a cambiar, como si las palabras fueran el pincel que pintaba una nueva realidad. Imágenes de un joven en un jardín, con el cabello al viento, su risa era el eco de un pasado lleno de posibilidades. El amor perdido ante mis ojos se manifestaba como un recuerdo vibrante. Su nombre era Mateo, recordó Amelia, y con cada palabra su rostro brillaba como si se iluminara un trozo de su alma. Éramos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Pero la tragedia llegó, y no supe cómo retenerlo. La sombra se acercó, cuya presencia maligna parecía intentar ahogar la luz de la revelación. Los secretos son la raíz del árbol que alimenta el dolor. Cada palabra que sueltes solo avivará este fuego. No nos detendremos, respondí, ahora más segura. Estábamos desentrañando no solo la historia de Amelia, sino también algo más profundo. La conexión del amor, el anhelo, el deseo de comprender y ser comprendido.
Mi mente se llenaba de una mezcla de emociones fuertemente entrelazadas, como las ramas de un árbol crecidas en espiral. Claudia, murmuré, una inquietud brotando en mi pecho. ¿Qué sucedió con Mateo? ¿Cómo se relaciona con el secreto que tanto temes? La figura del bosque se tambaleó, pero en lugar de retroceder, me encontré caminando más cerca de Amelia, empujada por una fuerza poderosa que parecía brotar del fondo de mi ser. No dejes que la sombra defina tu amor y tus decisiones. Revélalo, Amelia. Ella cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera recordar cada palabra y cada sentimiento olvidado durante tantos años. Y luego, en un susurro casi inaudible, comenzó a contar la verdad que había guardado. El día que Mateo se fue, hice un pacto. Un pacto con las sombras. Creí que protegería a mi familia, pero solo los ató más a este ciclo de tristeza. El hombre del bosque se torció en una mueca de rabia. Suficiente, gritó, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Sus brazos se extendieron, intentando recuperar el control que parecía desvanecerse ante la luz del relato. De amor de Amelia, pero era demasiado tarde. En el aire, se sentía el estallido de la verdad. Un ligero destello brilló alrededor nuestro, dispersando las tinieblas. La energía vibrante parecía afectar a todas las sombras, haciéndolas retroceder, incluso hirviendo la risa burlona de la figura oscura. Tu pacto ya no puede atarte más, Amelia, afirmé con firmeza. Estamos aquí contigo. Juntas, podemos liberarte. Tienes el poder de romper el ciclo. Sentí que el latido de nuestra resolución se entrelazaba con el de Amelia, una danza de esperanza que crecía, formidable contra el desánimo que había predominado durante tanto tiempo. Pero, en un instante de revelación, la escena comenzó a tambalearse. La mirada de miedo de Amelia ya no solo reflejaba la angustia de su pasado, sino algo más aterrador. En ese momento, comprendí que lo que descubríamos sobre Amelia también afectaría nuestras propias realidades. ¿Y si el pacto no fue solo un sacrificio de su vida?, preguntó Claudia, su voz trizada por el temor. ¿Y si el ritmo de la historia está destinado a repetirse en nosotras, con una claridad devastadora? Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, como un monstruo agazapado que aguardaba el momento de atacar. El tiempo empezó a discurrir en contra de nuestro avance, y me di cuenta de que el poder del hombre del bosque era más fuerte de lo que habíamos anticipado. El reloj antiguo resonaba nuevamente, marcando un tiempo crítico para nosotras, en el cual la verdad estaba a punto de revelarse. El grito de Amelia resonó en la penumbra del salón. Mi historia no se repetirá. Soy más que un eco. Ese grito se convirtió en un aire electrizante que nos envolvió a las tres, transformando no solo el dolor, sino también el potencial de nuestras propias historias. En este momento culminante, la revelación de lo que habíamos enfrentado no solo era un desafío, sino también una invitación a abrazar la verdad más fuerte que nos unía. El giro del tiempo estaba en nuestras manos, y con ello, la única pregunta que persistía era: ¿podríamos detener la pesada sombra una vez por todas o seríamos arrastradas en la oscuridad del eco de la historia? Las palabras de Amelia flotaron en el aire, resonando con una fuerza ardiente, mientras el hombre del bosque se retorcía en una mueca perturbadora. Los ecos de su grito parecían atravesar el tiempo y el espacio, resonando con el dolor y la esperanza de generaciones. Podemos romper el ciclo, me repetía una y otra vez en mi mente, como un mantra. Amelia, dije, tratando de infundirle valor, el amor que sientes por Mateo aún existe dentro de ti. Es un amor que puede cambiarlo todo. No le des el poder a la sombra para definirlo. Mis palabras parecían una chispa en medio de la vasta oscuridad que nos rodeaba. Con un gesto decidido, Amelia cerró el libro desgastado. Las hojas temblaron, y un destello de luz se irguió entre las páginas. La sombra, ahora inquieta, parecía consciente de que el tiempo se les escapaba. Sus ojos, como brasas ardientes, se centraron en nosotras, incapaces de contener su ira. No hay amor sin sacrificio, proclamó el hombre del bosque. Su voz reverberaba, inundando el espacio con un eco helado. Si revelas la verdad, sufrirás las consecuencias. Las sombras no son solo historias, son fuerzas que vengan.
El pacto que hiciste con ellas jamás se quebrará, pero no me pertenece, murmuró Amelia con determinación, aunque su voz vacilaba ligeramente. El amor de Mateo no puede ser una carga, sino un refugio. Solo necesito recordar la libertad que ese amor me otorgó. No es fácil, Amelia, intervine, afligida por el temor que invadía su corazón. Cada historia cargada de dolor tiene su peso. Pero este es el momento de quitarse esas cadenas, de ser la dueña de tu propio relato. La tensión en el aire se intensificó mientras el hombre del bosque extendía sus manos, como si pudiera atrapar cada palabra que intentábamos liberar. Era un campo de batalla emocional, un enfrentamiento no solo entre el pasado y el futuro, sino entre el amor y temores profundos. Hazlo, urgí, sintiendo que las emociones se acumulaban, una corriente casi eléctrica que se extendía entre los tres. Revélanos la verdad, Amelia. Nosotras te apoyaremos. No estás sola, y entonces, con lágrimas brillando en sus ojos, Amelia habló. Mateo fue nuestro refugio de esperanza, pero también nuestra caída. Su partida significó un cambio, un sacrificio del que no comprendí las consecuencias. Nunca había imaginado que preservar ese amor me llevaría a este intercambio oscuro. Cuando se fue, una parte de mí también se marchó, y con ella, mi fe en la luz. Las imágenes en el aire cambiaron nuevamente, revelando visiones de un jardín lleno de flores, donde la risa de Mateo resonaba como música en primavera. Era un tiempo de inocencia, de un futuro sin sombras. La intensidad de esos recuerdos sacudió a Amelia, el cariño y la pérdida coexistían en su expresión. Era mi alma gemela, confesó, su voz un susurro desgarrador. Pero un pacto con la sombra significaba que nunca volvería. El amor se volvió un precio que no estaba dispuesta a pagar, y eso me ató a este lugar oscuro. El hombre del bosque, perdiendo la compostura, se lanzó hacia nosotras con furia. No lo entienden, están jugando con fuerzas que no comprenden. El amor se alimenta del sacrificio, y si el pasado no se respeta, todo lo que son se desvanecerá. Eso es solo miedo, retó Claudia, apoyando su mano en el pecho de Amelia, como un gesto de conexión. Ese miedo que trata de controlarte debe ser desafiado. La oscuridad se disipa cuando se enfrenta a la luz del entendimiento. Amelia, ya no será tu carga. Será tu fuerza. El aire se llenó de una energía palpitante. La intensidad de nuestras emociones comenzó a fusionarse, creando un espacio de profundidades que resonaban con coraje. Con cada palabra que pronunciaba, Amelia parecía desafiar al hombre del bosque, redibujando su historia. Desata el amor que sellaste, grité, alzando mi voz. Deja que el amor por Mateo no sea su prisión, sino la puerta de tu libertad. Es tu historia, y tú decides cómo termina. Con un grito ahogado entre el miedo y la liberación, Amelia levantó su mano hacia la sombra, y en un instante poderoso, todo lo que habíamos acumulado se concentró en un único punto. La luz emergió, brillando desde su interior, disipando las sombras que intentaban tragarnos. Pero en ese momento de máxima energía, el hombre del bosque alzó su propio poder, un último intento de poder retener todo en la oscuridad. Las sombras comenzaron a retorcerse violentamente, absorbiendo su propia desesperación y rabia. Sin embargo, la luz de Amelia, combinada con la fuerza de nuestras historias interconectadas, era potente. Tú no decides nuestro destino, exclamó. El aire vibró mientras ella liberaba su verdadero ser, un ser que había estado escondido tras años de dolor. Las sombras comenzaron a desgastarse, pequeñas, resquebrajándose en el fuego de su revelación, pero cuando parecía que la niebla a nuestro alrededor se estaba disolviendo, un nuevo giro surgió. En medio del torbellino de luz y sombra, una figura conocida apareció detrás del hombre oscuro. Con una calma aterradora, él entró en la escena. Mateo, grité, el nombre burbujeando en mi pecho. La imagen del joven que había sido una chispa de alegría en el jardín revelador se erguía ante nosotras, desafiando la lógica de lo que creíamos saber. Regresé para enfrentar el ciclo, dijo, su voz resonante como el eco de un antiguo amor. No solo de Amelia, sino de todas ustedes. Si la verdad no se enfrenta, nunca seremos libres. Y la sombra nunca podrá ser desvanecida.
Este es solo el comienzo. La revelación me dejó helada. El peso del amor, el sacrificio y las implicaciones de la historia a la que estábamos atadas se sentía abrumador. En un instante crucial, nos enfrentamos no solo a las sombras que nos perseguían, sino al dilema de elegir entre enfrentar el amor perdido o hundirnos en la oscuridad del pasado. No se trata solo de Amelia, es nuestra historia también, grité. Y así, en ese momento lleno de promesas y peligros, nuestras decisiones marcarían el camino. ¿Lograríamos finalmente desatar la verdad que liberaría a Amelia de las sombras y a nosotras de las nuestras? Todo dependía de la conexión que habíamos forjado y la fuerza que nos unía. En el giro del destino, cada una de nosotras tendría que decidir con valentía, luz o sombra. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que una de nosotras tomara el primer paso. Los ojos de Mateo brillaban con esa luz familiar, pero también con un peso que no podíamos ignorar. Sus palabras resonaron en nuestro interior, como un eco que se repetía y se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. El tiempo, en ese instante, parecía una ilusión. El amor es más que un refugio, continuó Mateo, su mirada fija en Amelia, es un acto de valentía. Cada sombra que acecha está compuesta por los temores que no enfrentamos. Este ciclo comenzó porque nos rendimos a esos temores. Pero hoy, aquí, tenemos la oportunidad de cambiarlo. Amelia lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo de dolor, también de reconocimiento. La luz que había comenzado a radiar desde su pecho comenzó a intensificarse, aunque las sombras aún intentaban aferrarse a ella, reticentes a dejarla ir. Pero, ¿cómo?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Cómo se puede romper un pacto que parece tan profundo? La sombra ha estado conmigo tanto tiempo que a veces no sé dónde termina ella y dónde empiezo yo. Claudia dio un paso adelante, entrelazando su mano con la de Amelia. La conexión entre ellas era palpable, una corriente eléctrica que alteraba la energía a su alrededor. Debemos recordar que la luz que llevamos dentro es más poderosa que cualquier sombra. Las historias pueden ser nuestro mayor arma, y el amor, nuestra guía. Con cada palabra que compartíamos, la energía se voluptuaba entre nosotras, como si estuviéramos formando un lazo resistente. La realidad comenzó a cambiar. Las imágenes de aquel jardín de flores aparecieron de nuevo, esta vez floreciendo con colores vibrantes. Las risas de Mateo resonaban, pero esta vez las notas estaban acompañadas de un murmullo de esperanza. Amelia, ¿recuerdas cómo la risa de Mateo llenaba ese jardín? Continué, sintiendo que cada recuerdo positivo podía servir como un ancla. Recuerda el amor, no como un sacrificio, sino como una fuerza que te eleva. Eso es lo que él es. Lo que siempre ha sido. La sombra del hombre del bosque se retorció como si fuera un organismo vivo, notando el cambio en la atmósfera. No creen que pueden ganar. Las sombras tienen un hambre insaciable, y aunque la luz brille hoy, volverán a acechar. Quizás, respondió Amelia, el fuego de su determinación comenzando a arder en su voz. Pero este momento es diferente. Conozco mis miedos, sé cuáles son las cadenas que me han mantenido prisionera. Este ciclo no solo afecta a mí, afecta a todas nosotras. La voz del hombre del bosque se tornó huraña, apenas oculta por la desesperación. Deberían haberme escuchado. Cada historia tiene un costo, cada revelación, una consecuencia. No conocen el sacrificio real. Stop, interrumpí, sintiendo que la historia colectiva que compartíamos era suficiente para desafiar a ese hombre oscuro. Tú no tienes control sobre nuestros destinos. El amor que compartimos es suficiente. Mientras lo decía, sentí una oleada de poder. La luz que emanaba de Amelia se entrelazó con la mía, y se extendió hacia Claudia, formando una red luminosa que empezaba a envolver al hombre del bosque. Algo dentro de mí ardía con una confianza inesperada, y me di cuenta de que era el momento de confrontar al miedo de una vez por todas. Amelia, dije, tú eres la voz de esta historia. Cuéntale al mundo lo que has guardado. Tu verdad es liberadora.
El pasado no puede controlarte más, a menos que tú lo permitas, entonces lo haré, respondió Amelia, su voz resonando como el timbre de una campana. Pero solo si lo hacemos juntas. Quiero que el amor que siento por Mateo sea mi fortaleza, no mi prisión. Quiero recordar por qué no debería temer a la luz. Mientras pronunciaba esas palabras, las sombras del hombre del bosque comenzaron a oscilar, debilitándose a cada momento. Con un movimiento decidido, Amelia sostuvo el libro que había liberado, abriendo las páginas que parecían haber estado esperando. Ese instante. La luz comenzó a emanar de sus textos, un destello de esperanza en cada línea, pero al mismo tiempo, un grito desgarrador resonó, un eco desgarrador que surgía del sectario fondo del bosque. Era un lamento que nos dejó paralizadas y, justo cuando creíamos que podíamos ganar, el hombre del bosque rugió con una fuerza aterradora. No lo entienden. El sacrificio tendrá un precio. Entonces, prepárense para lo que va a suceder a continuación. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra enorme emergió detrás de él, oscureciendo el aire alrededor nuestro y llevándonos a un momento de angustia cuando nos dimos cuenta de que su poder todavía no había terminado. Mateo, ayúdanos, grité, sintiendo que toda mi vitalidad se alejó. La conexión entre nosotras se tambaleaba, y en ese instante crítico, la fusión de amor y sombra se estaba volviendo impredecible. La oscuridad estaba dispuesta a devorarnos. Debo enfrentar lo que he dejado atrás, insistió Mateo, su voz retumbando en nuestra mente. Dame la fuerza para liberar a Amelia de esta oscuridad. Es nuestra única oportunidad. Lo vi acercarse, pero a medida que lo hacía, la sombra comenzó a crecer, su aliento frío llenando el aire. La pregunta flotó en mi mente: ¿iniciaríamos un sacrificio por el amor perdido o finalmente romperíamos el ciclo del temor que tantas generaciones habían enfrentado? El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad estaba al borde de estallar. Y como un eco de advertencia, sentí que el destino de nuestras vidas dependía de la valiente decisión que haríamos en el próximo momento. ¿Podríamos sacrificarnos a nosotras mismas por la luz, o quedarnos atrapadas en las sombras para siempre? El grito del hombre del bosque resonó con tanta intensidad que el suelo tembló bajo nuestros pies. Una sombra serpentearía por el aire, oscureciendo todo a su paso. Pero en el centro de ese caos, el fuego interno que había comenzado a arder en Amelia se mantenía firme, como una estrella rebelde en una noche oscura. Amelia, llamé, con la voz temblando por el peso de la situación. No te rindas. Todo lo que hemos vivido, todas las historias que hemos compartido son la luz que necesitamos. Sácalo de ti. Amelia, con un gesto feroz, levantó el libro en alto. Las páginas comenzaron a vibrar, cada letra destellando con energía y fervor. No más sombras, no más miedo. Voy a contar nuestra historia, declaró, mientras las palabras que danzaban en el aire empezaban a tomar forma, manifestándose como visiones de nuestro amor y esperanza. Las imágenes comenzaron a surgir: risas en el jardín, noches de confidencias, momentos de amor genuino. Pero no solo eran recuerdos. Cada imagen empoderaba la luz que emanaba de ella. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si la luz intentara consumirlas. Sin embargo, el hombre del bosque no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su voz, gravosa y llena de desprecio, cortó el aire. Creen que su amor es suficiente. Pero el sacrificio exige más. El destino no se invoca con recuerdos, se forja a través del dolor. El eco de su advertencia resonaba en nuestros corazones, desafiando la fe que habíamos comenzado a construir. Miré a Mateo, sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y determinación. No podemos dejarlos ganar, dijo, acercándose a Amelia, y juntos, comenzaron a crear un valle de luz a su alrededor, pero no solo éramos nosotras las que estábamos luchando. Claudia, sintiendo la energía fluyendo entre nosotras, alzó su voz. El amor no es un sacrificio. Es una elección. Y elegimos vivir, elegimos arriesgarnos y enfrentar nuestras sombras. Amelia, cuéntale al mundo lo que realmente eres. Con cada palabra que pronunciaba, la luz de Amelia se tornaba más brillante, pero la sombra del hombre del bosque se retorcía con una furia desenfrenada.
buscando devorar la esperanza que habíamos encendido. No pueden esconderse de sus propios demonios. Siempre volverán. Si abren esa puerta, no habrá vuelta atrás, entonces, que así sea, dijo Amelia con un firme aplomo en su voz. Hoy saldré de las sombras que me han aprisionado, pero no lo haré sola. Juntas, seremos más fuertes. Las sombras no me definen. De repente, el libro en sus manos comenzó a brillar intensamente. Las palabras que había escrito a lo largo de su vida comenzaron a emanar, rodeando a todas nosotras con una mezcla de luz y energía. No eran solo las historias de dolor, sino relatos de superación, amor y valentía. Con cada palabra, la sombra se retorcía como un animal herido, debilitándose con cada frase pronunciada por Amelia, fortalecida por los recuerdos que llevábamos dentro. Era un baile entre luz y oscuridad, un pulsar de emociones que llenaban el aire, desgarrándonos mientras luchábamos para no ser absorbidas por las sombras. Pero el verdadero terror estaba comenzando a fraguarse en la mente de la criatura. Sabía que el final estaba cerca. Mírenme. Estoy aquí, frente a ustedes, rugió el hombre del bosque, su sombra creció aún más, tomando la forma de figuras amenazantes. En medio de ese caos, los recuerdos colectivos se apoderaron del escenario, revelando las antiguas sombras de sus propios fracasos. Me di cuenta de que la oscuridad que había perseguido a Amelia no era solo suya, sino un eco de las luchas de un pasado olvidado. Una herencia de dolor que debíamos confrontar y sanar. Tu poder no proviene del miedo, sino de lo que has superado, susurré, sintiendo que el aire se volvía más ligero. La sombra no puede existir donde hay amor real. El hombre del bosque, incapaz de sostener su forma frente a la luz que ahora bañaba el paisaje, empezó a desvanecerse. Retorciéndose, pareciendo gritar, pero ningún sonido salía de su boca. Con cada línea de historia que Amelia pronunciaba, su poder se desmoronaba como arena entre los dedos, pero mientras la sombra se disolvía, un nuevo eco sorprendió a todas. Un grito lejano, un llanto que parecía salir de las profundidades de la tierra misma. No es suficiente. No pueden silenciar este dolor, era la voz de las sombras, de todos aquellos que habían sido consumidos por el miedo. Era un grito que clamaba por reconocimiento. Mi corazón se detuvo, dándose cuenta de que el enfrentamiento no era solo con una manifestación oscura, sino con un legado de dolor que amenazaba con seguir acechando. ¿Es realmente el final?, me pregunté. Amelia, murmuré, ¿y si hay más de lo que vemos? Quizás para romper este ciclo, debamos sanar también las historias olvidadas. Mientras habíamos enfrentado nuestras sombras, de repente, comprendí que había un mundo entero allá afuera que necesitaba ser escuchado. Las historias que no se contaron, los sacrificios que nunca se reconocieron. Era un desafío que podría cambiarlo todo. Las palabras resonaron en mi mente y sentí que el destino de todas nosotras había entrado en un nuevo compás. Amelia, llevemos esto más allá. Hablemos no solo de lo que hemos superado, sino de lo que aún debemos enfrentar. La sombra del hombre del bosque, ahora debilitada, parecía estar a punto de desaparecer, pero su grito resonó nuevamente. No se olviden de lo que he dejado atrás. El pasado siempre encuentra la manera de regresar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Sabía que habíamos tocado un punto sensible. La presión del momento se hacía palpable y, mientras los ecos de batalla se desvanecían, me di cuenta de que aún quedaba una historia que contar. La verdadera pregunta que nos quedaba por enfrentar era, ¿estamos listas para confrontar lo que hemos dejado ir? Y con el horizonte oscurecido por el último vestigio de la sombra, supe que en ese instante iniciaba una nueva batalla, una batalla que nos enfrentaríamos, no solo contra la oscuridad física, sino contra el eco de la historia que aún buscaba ser escuchado. La luz podría ser poderosa, pero siempre requeriría la valentía de seguir desentrañando más capas del pasado. La luz de Amelia seguía expandiéndose, pero su resplandor ahora se encontraba en un delicado equilibrio con la sombra que aún persistía. La atmósfera estaba cargada de tensiones no resueltas y el clamor de las historias olvidadas resonaba en nuestros corazones.
Nos miramos entre nosotras, cada una consciente de que el poder de sanar no solo dependía de lo que habíamos superado, sino de lo que todavía llevábamos dentro, de esas heridas que no habíamos querido tocar. Debemos enfrentarlo, dijo Claudia con voz firme, su mirada fija en el lugar donde la sombra aún intentaba aferrarse. No podemos permitir que nuestro dolor mute en silencio. Hagamos un espacio para esas historias olvidadas, para los que no están aquí para hablar por sí mismos. Amelia asintió, con su mirada resuelta. Tienes razón. Necesitamos escuchar las voces que claman desde las sombras. Mientras redactábamos un nuevo capítulo en nuestro relato, las imágenes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo nuestras memorias, la luz comenzó a atraer fragmentos de aquellos momentos oscuros que habían permanecido ocultos. Hombres y mujeres de épocas pasadas aparecían, mostrando sus luchas, sus pérdidas y sus sueños marchitos. Eran los ecos de vidas vividas, marcadas por el sufrimiento, pero también por la esperanza de un mañana mejor. Soy el eco de un amor perdido, dijo una figura etérea, flotando delante de nosotras. Perdí a mi familia, y mi grito ha permanecido atrapado en este bosque por demasiado tiempo. No he encontrado paz. Su voz era un lamento, resonando como un canto triste y antiguo. No estás solo, respondió Amelia, dando un paso adelante, sus ojos brillando con compasión. Estamos aquí para liberarte. Juntas, podemos construir un puente entre el pasado y el presente. La luz de sus palabras comenzó a tejer un hilo dorado con la imagen de aquel amor perdido, fundiendo sus recuerdos con los nuestros. Las figuras comenzaron a avanzar, rodeándonos en un círculo de contención y amor. Casa tras casa, vida tras vida, el sufrimiento se iba compartiendo, cada una de nosotras revelando secretos que había sido demasiado doloroso guardar. Esas historias son parte de nosotras, susurré, sintiendo que cada confesión liberaba un peso en mi pecho. Nunca debería haber sido un pecado hablar de ellas. El hombre del bosque, aunque debilitado, se retorcía frente a nosotros, su rostro se contorsionaba en una mezcla de ira y miedo. No. No pueden hacer esto. Su luz no podrá borrar el dolor del pasado. Si continúan, perderán todo. Las palabras del hombre retumbaron, pero ahora había menos poder en su voz. Despojadas de su miedo, nuestras energías se entrelazaban en un torbellino luminoso, dotadas de un propósito renovado. Estamos aquí para sanar, dijo Mateo. No para olvidar. Cada historia, cada grito, es lo que nos hace fuertes. En la aceptación de nuestro dolor radica nuestra verdadera fortaleza. Una a una, comenzamos a cantar las historias recolectadas, formando un coro inusual de voces unidas. La sinfonía del amor y el sufrimiento se cruzaba en las notas, creando un eco sincero que reverberaba en el aire. La sombra se encogía ante nuestra determinación, su forma tomando nuevas dimensiones en el aire. Basta, rugió el hombre del bosque, su voz se tambaleaba entre la rabia y la desesperación. No entenderán lo que han desatado. Su historia no será más que un susurro en el viento. Hoy no es solo un día, dijo Amelia. Hoy es el comienzo de un nuevo linaje. No permitiremos que los ecos de lo perdido continúen sin ser escuchados. Mientras resonaban sus palabras, la tierra bajo nuestros pies se iluminó intensamente. Los ecos, una vez opacos por el miedo, comenzaron a florecer, cada sonido tomando la forma de luces brillantes que se entrelazaban en un mandala de relatos. No lo hemos terminado. No se detengan, grité, sintiendo el dolor de aquellos que aún no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Había una energía en el aire, como si las historias mismas clamaran que debían ser liberadas y que finalmente había llegado su momento, pero justo cuando pensé que el paisaje se manifestaba en su forma más pura, una sombra oscura invadió el aire, como un rayo que cortó la luz que habíamos conquistado. A nuestro alrededor, el viento comenzó a aullar de una manera que nunca había escuchado, y el hombre del bosque volvió a crecer en su tamaño, tomando una forma grotesca y retorcida, alimentándose del miedo que intentábamos combatir. Las sombras no se extinguen tan fácilmente. Ustedes han encendido un fuego, y yo soy el viento que lo extinguirá. Su voz trajo un escalofrío helado, y su mirada se centró en mí con una malicia palpable. El aire se volvió denso.
cargado de una nueva presión sobre nuestros hombros. La lucha no solo era contra un enemigo tangible, sino contra la desesperanza que se entrelazaba con nuestras mismas historias. Sabía que cada palabra contada, cada recuerdo compartido, era un paso hacia la liberación. Pero en ese instante, mientras las sombras se intensificaban a nuestro alrededor, mi corazón se llenó de una pregunta ineludible: ¿qué pasará si el pasado no puede ser verdaderamente redimido? Los ojos de Amelia brillaban con fervor, pero parecía que también comenzaba a dudar. En lo profundo de mi ser, una sombra de miedo se levantó. La historia aún estaba lejos de resolverse. El aire temblaba a nuestro alrededor, un eco sordo de antiguas perdiciones resonando en mis oídos. La sombra crecía, su presencia un recordatorio palpable de que aún estábamos inmersas en un duelo sin final. Las voces que habíamos convocado ahora vibraban con un nuevo tono, una mezcla de luz y oscuridad, amor y añoranza. ¿Qué hacemos?, preguntó Claudia, su voz tensa, como un hilo a punto de romperse. No podemos dejar que nos apaguen. No ahora que hemos traído tantas almas consigo. Amelia tomó la mano de Claudia, sus ojos llenos de una fe inquebrantable. Ellos son nuestra fuerza, su dolor es nuestro, y juntos podemos transformar esta sombra. Cada historia es una chispa que alimenta la luz. Mira los rostros entre las figuras evanescentes que nos rodeaban, algunos mostraban tristeza, otros esperanza. Era un recordatorio de que el sufrimiento y la felicidad son dos caras de una moneda que debemos aceptar. Entonces, con la audacia que surgió de esa comprensión, comencé a hablar, dejando que las palabras fluyeran como un río liberado de represiones. Recuerden, dije, sintiendo las vibraciones de nuestras memorias entrelazándose. Cada lágrima derramada, cada amor roto, llevan consigo la semilla de un nuevo comienzo. A veces, la oscuridad es el trasfondo que realza nuestro brillo. Un suave murmullo emergió entre las figuras espectrales, como si la claridad de mis palabras hubiera encontrado resonancia. La sombra se agachó, tentada por la luz que comenzaba a consolidarse. La voz del hombre del bosque retumbó con más frustración mientras su forma se deformaba, incapaz de comprender la unión que se gestaba. ¿No entendéis que los ecos del pasado son cadenas que no se pueden romper? Ustedes no conocen el verdadero dolor, gritó, pero su aliento estaba cargado de inseguridad, y eso nos dio esperanza. Es cierto, dijo Amelia, sus ojos brillando como la estrella más brillante en el cielo nocturno. No conocemos todo el sufrimiento que cada uno de ustedes ha llevado. Pero hoy, elige liberarte. Juntos, podemos transformar ese dolor en luz. Cuéntanos tu historia y suéltalo. Nos unimos en un círculo cada vez más denso, la conexión entre nuestras manos uniendo la luz y la oscuridad en un abrazo. Los seres que habíamos convocado comenzaron a hablar, un torrente de vivencias compartidas resonando en el aire, cada confesión un paso más hacia la redención. Los ecos de sus vidas entrelazadas comenzaban a llenar el espacio, y la sombra retrocedió, agazapada, como un lobo ante una manada de ciervos. La sacudida de las memorias resonaba como una melodía profunda, y el hombre del bosque empezó a cuestionar su propia esencia, cada rayo de luz un recordatorio de que su poder estaba en declive. ¿Qué están haciendo?, preguntó, su voz un lamento desbordante de incredulidad. No pueden contrarrestar mis sombras. El dolor está en la sangre de su historia, lo llevan dentro de ustedes, pero también llevamos esperanza, respondí. La verdad de lo que hemos superado nos hace libres. ¿Por qué deberíamos temer hablar de nuestro pasado? A medida que pronunciaba esas palabras, un destello de luz surgió de entre las manos unidas, como un faro iluminando el camino hacia la verdad. Era una revelación que nos envolvía. Las sombras no eran nuestro fin. Eran un puente hacia algo más grande, algo que necesitaba ser confrontado, no temido. El hombre comenzó a reducirse de tamaño, sus rasgos torcidos cediendo a la energía colectiva que le rodeaba. Sin embargo, en medio de la liberación, sentí una punzada en mi pecho, como si una parte de mi propio ser estuviera resistiéndose a dejar ir. La historia de cada uno era importante, y se creía que las nuestras no debían ser contadas. La verdad me golpeó. Mi historia, grité, mientras un peso se hundía en mis entrañas. Mi miedo.
Soy yo la que teme romper el silencio. Mientras las sombras retrocedían, año tras año, me di cuenta de que mi voz también deseaba ser liberada. Los ecos de mis propios arrepentimientos, aquellas memorias ocultas, se acumulaban hasta llegar a la superficie, pidiendo ser escuchadas. La lucha no era solo con el pasado de otros, sino con la naturaleza de mi vulnerabilidad frente a mis propias verdades. El silencio llenó el espacio por un momento, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. La atmósfera era tensa, cargada de anticipación y miedo. Lo haré, murmuré con un hilo de voz, sintiendo que la luz dentro de mí se intensificaba. Compartiré mi historia. Cada palabra será mi liberación. Antes de que pudiera continuar, el hombre del bosque se interpuso entre mí y la luz, observándome con una mezcla de desprecio y miedo. No lo hagas, protestó, su voz entrecruzada con la desesperación. Si lo haces, permanecerás atada a esto para siempre, y entonces, mi corazón golpeó contra mis costillas como si quisiera liberarse. ¿Qué pasaría si dejar de lado esos secretos significaba la verdadera liberación de mi alma? Sabía que esta era la oportunidad para reconciliar el dolor que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Sentí la tensión en el aire aumentar, un giro inesperado en la historia arremetiendo contra mí. Pero estaba decidida a seguir adelante. Lo que había comenzado como un clamor en la oscuridad ahora se transformaba en una promesa de esperanza. La sombra se replegaba, el temor de perder todo comenzaba a diluirse mientras el hombre del bosque se encogía nuevamente. Sin embargo, al mismo tiempo, un nuevo temor emergía dentro de mí, y si lo que revelaba no era suficiente para derrotar la oscuridad, voy a hablar, dije, sintiendo cada palabra invocar una fuerza dentro de mí, dispuesta a enfrentar lo que había querido ocultar. Hoy, desatamos nuestras historias. Hoy es el día en que comenzamos a sanar verdaderamente. A medida que mi voz reverberaba por el aire, una nueva y poderosa energía comenzó a emanar de nuestro círculo. Pero, en el instante en que mi historia estaba a punto de salir, la sombra dio un último empujón de resistencia, arremetiendo con un dolor que aún no había confrontado. La atmósfera se tornó más oscura, dejando una pregunta sin respuesta flotando en el aire. ¿Sería mi revelación suficiente para romper las cadenas que nos ataban al pasado, o simplemente abriría una puerta hacia un abismo aún más profundo? El tiempo parecía congelarse. En ese preciso instante, la tensión instaurada en el aire brillaba de una forma tangible, como un hilo que unía el dolor de nuestro pasado con la posibilidad de un futuro liberador. La sombra, el hombre del bosque, retrocedía un poco, como si sintiera que algo superior estaba por manifestarse. Amelia tomó aire, su mirada fija y resuelta. Cada uno de nosotros lleva un secreto, una carga que ha de ser liberada. Estoy lista para enfrentar mi verdad, y aunque siento miedo, sé que en la vulnerabilidad encontramos la fuerza. Su voz resonó con un eco tan poderoso que las sombras vacilaron, como si la luz brotante de su alma desafiara su existencia. Mis manos temblaban, pero la determinación de Amelia me empujó a dar el siguiente paso, a abrazar lo que solía ser un tabú en mi corazón. Mi historia comienza en un lugar donde el silencio reinó, en el que cada grito era un eco perdido. Empecé, sintiendo como cada palabra se deslizaba como un río. Perdí a alguien que amaba más que a mí misma. La culpa y el temor condenaron mi voz, cada uno de mis pasos se llenó de sombras que susurraban que jamás podría ser suficiente. Al pronunciar esas palabras, una sensación catártica se desató en mi interior. Las caras entre las sombras se atenuaron, el miedo había dejado de ser un silencio atroz y había llegado a ser una confesión compartida. Las historias que traíamos comenzaban a entrelazarse. Claudia, a mi lado, tomó inspiración de mi valentía. Nadie está exento de pecados, ocultamos nuestras pérdidas porque el miedo a ser heridos nos paraliza. Pero el amor comenzó, su voz con única fuerza, el amor es aquello que nos recupera. No más sombras, hoy lo grito. Estoy lista para redescubrir mi voz. Con cada intento valiente de hablar, las emociones iban abriendo paso entre las sombras que intentaban acallarnos, mientras las figuras de las almas perdidas resonaban a nuestro alrededor, convirtiéndose en un coro de apoyos. ¿Qué estás haciendo?
El hombre del bosque rugió, su tono se transformaba en un grito desgarrador al ver cómo la luz crecía entre nosotras, horrible y temeroso de perder su dominio. Pero cada relato se transformaba en nuestra herramienta, cada historia era una rueda de suerte que daba un giro en nuestro favor. Amelia, con la fuerza de su luz, volvió a hablar. Hoy no solo liberamos nuestras verdades, liberamos sus ecos. Que lo escuchen. Que el aire vea cómo se desmorona el muro del silencio. La energía se arremolinó a nuestro alrededor, las sombras comenzaron a ser tragadas por la luz, pero un impulso de desesperación retumbó. No comprenderán lo que desencadenan. La historia no terminará aquí, bramó el hombre, su rostro distorsionado en una mueca de odio. Se retorció en un torbellino de sombras, pero ya sabíamos que había más en juego. Ya no éramos solo nosotros contra la oscuridad, habíamos despertado un ejército de verdades, la luz que brotaba de nosotras se intensificó, un rincón brillante de esperanza. Aunque el pasado nos ha marcado, continué, tenemos el poder de transformar el dolor en luz. Nuestras historias, nuestras verdades, son el camino hacia la liberación. Lo haremos juntas, las energías comenzaron a danzar, tejían nuestras almas como una trama vibrante de luz y amor, mientras el eco de las historias de aquellos que habían sufrido a través del tiempo brotaban a nuestro alrededor. Las luces comenzaron a desenredar las sombras, mientras se mecía la energía y una a una, comenzaban a desvanecerse. Son solo sombras ahora, grité, el fuego en mi interior se encendía. Ya no gritarán con nuestras voces. Este ciclo termina hoy. Ante la inercia de este momento rebosante de determinación, una explosión de luz purificadora comenzó a surgir, una transformación que nunca imaginé ver. El hombre se convulsionó, el aliento armado en furia pero con un destello de miedo a la incomprensión. No se atreven pero ya no había nada que pudiera hacer. Con un grito desgarrador, su sombra se disolvió, tragada por el abrazo cálido de nuestra luz. Compartida, caí de rodillas, las lágrimas corriendo por mis mejillas. La luz que brotaba de nosotros iluminó el espacio, y sentí que, aunque nuestra historia podía atesorar momentos de dolor, las voces que resonaban en el aire afirmaban la verdad. Hoy nos liberamos, susurré mientras todas las miradas se unían en una complicidad silenciosa. Hoy nos abrazamos a nosotras mismas, a nuestras historias, a nuestro amor. Las palabras finales, sentidas y sinceras, cristalizaron el clímax de todo lo vivido. Entonces, con el último destello de luz, entendí que la vida, con sus sombras y sus luces, es una sinfonía en la que cada nota tiene su razón de ser. Entonces sonó la claridad en mi cabeza, puedo cambiarlo todo, porque yo, al final, soy la historia y el cambio.